El enigma olvidado. Imagina esto: la Iglesia Católica, una de las instituciones más antiguas y poderosas del mundo, esconde un secreto. No es un pergamino olvidado o una profecía perdida. Es una persona. ¿Puedes creer que han intentado borrar de la historia a una santa que ellos mismos reconocieron? Sí, escuchaste bien. No hablamos de una figura cualquiera, sino de una monja cuya devoción y milagros fueron tan grandes que la gente la veneraba. Pero, de repente, su nombre se convirtió en un susurro, una sombra que la Iglesia deseaba eliminar. Aquí es donde te pregunto a ti, directamente, ¿qué oscuro motivo llevaría a una institución a repudiar y borrar el recuerdo de alguien tan reverenciado por sus propios fieles? ¿Qué peligro representaba la santidad de Sor Úrsula Micaela para la propia Iglesia? Adéntrate conmigo en la España del siglo XVII, una época de fervor religioso, pero también de intrigas y dogmas inquebrantables. Es aquí donde nace Úrsula Micaela, en la ciudad de Alicante, un 29 de septiembre del año 1607. Desde niña, Úrsula ya era diferente. No era la típica chica que soñaba con vestidos y bailes. Ella veía el mundo a través de un prisma espiritual, un camino que pocas se atrevían a explorar con tanta intensidad. Si la conocieras, probablemente sentirías una mezcla de asombro y curiosidad. ¿Cómo podía una niña tan joven tener una conexión tan profunda con lo divino? Sus padres, una familia acomodada y piadosa, notaron su precoz inclinación religiosa, sus ayunos voluntarios, su deseo de pasar horas en oración. No era una simple devoción infantil, era una vocación que ardía con una intensidad inusual. A la temprana edad de 11 años, Úrsula decide dar un paso que marcaría su destino para siempre: ingresa en el convento de las Clarisas Descalzas de Alicante. Imagínate a una niña tan pequeña dejando atrás el mundo exterior, la vida familiar, para encerrarse entre muros de piedra, entregándose por completo a Dios. Su nombre cambia a Sor Úrsula Micaela, y con él, su vida se transforma en un lienzo donde lo místico se entrelaza con lo mundano. Dentro del convento, su espiritualidad no solo creció, sino que estalló. Sus compañeras de hábito, las abadesas, e incluso los clérigos que las visitaban, pronto fueron testigos de fenómenos extraordinarios. Visiones celestiales, éxtasis profundos que la dejaban suspendida en un estado de gracia, y lo que muchos consideraron auténticos milagros, comenzaron a manifestarse a su alrededor. No hablamos de pequeños susurros de fe, sino de una cascada de eventos que desafiaban la razón. ¿Cómo reaccionarías si vieras a una persona levitar durante la oración? ¿O si escucharas a alguien comunicarse, aparentemente, con almas del purgatorio? Para la gente de su tiempo, estos no eran cuentos. Eran pruebas irrefutables de la intervención divina. Y Sor Úrsula Micaela se convirtió, para muchos, en el canal de esa intervención. Su fama trascendió rápidamente los muros del convento. Su nombre se extendió por toda España como la pólvora. Reyes y reinas, nobles y plebeyos, teólogos y obispos, todos buscaban su consejo, su bendición, su intercesión. Las cartas llegaban al convento por cientos, pidiendo oraciones o relatando milagros atribuidos a su intercesión. Se decía que sus palabras podían consolar, sanar y hasta profetizar. Su influencia era inmensa, una luz brillante en una época de sombras. Te preguntarás, ¿cómo podía una monja de clausura, que vivía en el encierro, alcanzar tal nivel de reconocimiento y veneración? Su reputación de santidad era inquebrantable, una fuerza imparable. La Iglesia, al principio, no solo la aceptó, sino que la estudió y la presentó como un modelo de virtud y piedad. Era el ejemplo perfecto de cómo la fe podía manifestarse de formas asombrosas. Era una figura que inspiraba, que atraía a los fieles y que parecía fortalecer la autoridad espiritual de la propia Iglesia. Era, sin duda, una de sus más preciadas joyas. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, un giro que te dejará reflexionando. Si Sor Úrsula Micaela fue tan venerada, tan admirada, una figura de santidad incuestionable para su tiempo y para la propia Iglesia, ¿por qué demonios iba a terminar siendo una mancha,
un error, algo que la institución que la elevó a los cielos quería esconder de tu vista, como si nunca hubiera existido? Piensa en la ironía, en la contradicción abrumadora. La misma entidad que la exaltó, luego buscó borrar cada huella de su existencia. ¿Qué secreto tan profundo y tan inconveniente escondía esta monja que justificara un acto de censura histórica tan radical? ¿Sus visiones eran demasiado incómodas para el poder establecido? ¿Su santidad desbordaba los límites de lo que la jerarquía estaba dispuesta a aceptar? ¿O, quizás, su poder y su influencia se volvieron demasiado grandes, incontrolables, para aquellos que querían mantener la autoridad absoluta y centralizada de la Iglesia? Esta es una pregunta que no te va a dejar tranquilo, te lo aseguro. Porque la respuesta te revelará una faceta de la historia de la fe que probablemente desconoces, una faceta que huele a miedo, a control y al incómodo choque entre lo divino y lo profundamente humano. Y esta es solo la punta del iceberg de un misterio que está a punto de desplegarse ante tus ojos. El camino a la incorruptibilidad y la polémica celestial. Imagina esto por un segundo, dedicas tu vida entera a Dios. Vives en la pobreza, en obediencia, en castidad. Te sumerges en la fe con una devoción que te consume. Y entonces, mueres. Pero tu cuerpo, ese envoltorio terrenal que debería descomponerse y volver al polvo, se niega a hacerlo. Tu carne permanece flexible, tu piel conserva un color natural, no hay el menor signo de corrupción. ¿Qué sentirías? ¿Sería el milagro definitivo, la señal inequívoca de que Dios te ha elegido para algo superior? O, quizás, en un mundo donde el miedo a lo desconocido era palpable, podría ser interpretado como la señal de algo mucho más oscuro, algo que roza lo prohibido, lo demoníaco. Este es el increíble enigma que rodea a Sor Úrsula Micaela, el punto crucial que la convirtió en una figura que la Iglesia quiso, desesperadamente, borrar. La vida de Sor Úrsula Micaela en el convento no fue solo de oración y meditación. Fue una existencia marcada por experiencias místicas que, para ti, podrían sonar a ciencia ficción, pero que para ella y para muchos eran la más pura realidad. Sus éxtasis eran famosos. Caía en profundos trances donde, según sus propios relatos, su alma ascendía a los cielos, conversaba con Cristo, la Virgen María y los santos. Ella no solo los veía, los sentía, los escuchaba. Sus descripciones eran tan vívidas que conmovían y asombraban a quienes las oían. Hablaba de infiernos y purgatorios, de la gloria del paraíso, con una convicción que pocas veces se había visto. No creas que esto era algo fácil o agradable para ella. Se sabe que, en algunos de estos éxtasis, experimentaba dolores terribles, lo que se conocía como los estigmas, las llagas de Cristo apareciendo en su propio cuerpo. Sangre, sufrimiento físico, todo en nombre de la fe. Más allá de los éxtasis, sus visiones eran fuente de asombro y, eventualmente, de controversia. Se dice que podía predecir eventos futuros, que conocía secretos que nadie le había contado, y que incluso era capaz de desentrañar los pensamientos más íntimos de quienes acudían a ella. ¿Te imaginas la repercusión de esto en una sociedad tan conservadora, donde la mujer, y más aún la monja, debía permanecer en silencio y obediencia? Pero Sor Úrsula no podía ser silenciada. Sus intervenciones divinas la convertían en una voz que resonaba más allá de los muros del convento. Era una figura que inspiraba asombro, devoción, y quizás, un miedo latente en quienes controlaban el poder religioso. Demasiado poderosa, quizás. Y entonces llegó el momento decisivo, su muerte, ocurrida un 9 de enero de 1663. Cuando la noticia de su fallecimiento corrió, la comunidad religiosa y la gente de Alicante se congregaron. Se esperaba el ritual de siempre, la preparación del cuerpo para su entierro. Pero lo que encontraron los allí presentes, incluido el obispo de la diócesis, dejó a todos sin aliento. El cuerpo de Sor Úrsula Micaela, en lugar de mostrar los signos esperados de la muerte, conservaba una frescura asombrosa. Su piel no estaba pálida ni rígida, era suave al tacto, su color era el de una persona viva, y sus miembros permanecían flexibles.
No había rastro de la corrupción que normalmente acompaña al fallecimiento. Era un fenómeno inexplicable, un desafío a las leyes naturales. Era, para los fieles, el signo más evidente de su santidad, la incorruptibilidad. Este no fue un evento aislado. Desde su primer hallazgo, cada vez que se abría su tumba, el cuerpo de Sor Úrsula Micaela se presentaba intacto. Han pasado siglos, y su cuerpo sigue siendo un milagro biológico, un desafío a la ciencia y una afirmación de lo divino para quienes creen. Para los creyentes de su tiempo, y para muchos hasta el día de hoy, esto era la prueba definitiva de su favor divino, el sello de Dios en su sierva. Era la confirmación de su santidad, más allá de cualquier duda humana. Y una monja incorrupta era un tesoro para la Iglesia, un ejemplo viviente de fe y gracia. Era la oportunidad de inspirar a millones, de reafirmar la gloria de Dios a través de una de sus siervas. Pero aquí es donde la trama se complica de forma escalofriante. Si la incorruptibilidad de un cuerpo es considerada, desde hace siglos, uno de los signos más poderosos y directos de la santidad divina, ¿cómo pudo la propia Iglesia, la misma institución que enseña y venera estos milagros, justificar que Sor Úrsula Micaela, una mujer con este don tan evidente, fuera vista no como una santa, sino como una amenaza? ¿Incluso como una hereje a la que había que silenciar a toda costa? Piensa en la magnitud de esta contradicción. Un milagro tan evidente, tan palpable, y aún así, se convierte en el epicentro de un conflicto tan feroz que su nombre casi desaparece de los anales. ¿Qué tipo de temor o de cálculo político pudo ser tan grande como para intentar oscurecer una señal tan luminosa de la gracia divina? ¿Quizás su incorruptibilidad no era tan cómoda para el poder eclesiástico? Esta es la pregunta que te tiene que taladrar la mente, porque es el corazón de por qué su historia fue condenada al olvido. El juicio secreto y la campaña de descrédito. Ponte a pensar en esto por un momento. Si una institución tan vasta y supuestamente infalible como la Iglesia Católica considera que algo es un milagro divino, un signo irrefutable de santidad, ¿qué podría llevarla a cambiar de opinión, a renegar de su propio juicio? ¿Qué fuerza es tan poderosa como para hacer que lo que antes era un don de Dios se convierta de repente en una amenaza que debe ser erradicada? Lo que la Iglesia hizo con Sor Úrsula no fue una investigación para discernir la verdad, fue una auténtica persecución encubierta, un movimiento calculado para silenciar su voz, manchar su nombre y reescribir su historia, borrando cualquier rastro de su incómoda existencia. Esto es algo que te hará dudar de muchas cosas que dabas por sentadas. Mientras la fama de Sor Úrsula Micaela crecía, y con ella, los testimonios de su incorruptibilidad se extendían como la pólvora, una sombra comenzó a cernirse sobre ella. No era el diablo, al menos no en la forma que muchos esperarían. Era la Inquisición española, ese temible brazo de la Iglesia cuyo objetivo era proteger la ortodoxia, pero que a menudo se convertía en una herramienta de control y represión. Imagínate la escena, una monja, encerrada en su convento, que no busca poder terrenal, sino solo la comunión con Dios, se convierte en un objeto de escrutinio y sospecha por parte de los más altos jerarcas. ¿Te parece justo? Los inquisidores, en lugar de maravillarse con los fenómenos místicos que rodeaban a Sor Úrsula, comenzaron a verlos con desconfianza. Sus visiones, sus éxtasis, incluso la incorruptibilidad de su cuerpo, que antes eran signos de gracia, empezaron a ser interpretados bajo una nueva luz, como posibles ilusiones demoníacas, engaños del diablo, o incluso simulaciones de una mujer histérica. Piensa en la crueldad de esto. Lo que para los fieles era la prueba de su santidad, para la Inquisición se convertía en la evidencia de su posible conexión con las fuerzas oscuras. Podría ser que el verdadero pecado de Sor Úrsula no fuera la herejía, sino el desafío involuntario a una autoridad que no toleraba el poder espiritual fuera de su control directo. El juicio al que fue sometida Sor Úrsula fue, en gran parte, secreto y manipulador. No fue un proceso transparente donde se buscaran pruebas imparciales. Más bien, se basó en informes sesgados, en testimonios sacados de contexto y en interpretaciones que buscaban confirmar una narrativa ya preestablecida, que Sor Úrsula era, de alguna manera, peligrosa.
Aunque no fue condenada formalmente como hereje mientras vivía, la campaña de desprestigio comenzó a gestarse. Se difundieron rumores, se cuestionó su salud mental, se insinuó que sus visiones eran producto de una mente perturbada, peor aún, de influencias malignas. Te sentirías indignado si esto le pasara a alguien que conoces, ¿verdad? Ser juzgado sin un juicio justo, ser condenado por lo que otros temen que seas. Sus escritos, sus cartas, sus diarios espirituales, que antes eran considerados tesoros de sabiduría mística, fueron incautados y sometidos a un examen riguroso. Los censores buscaron en cada línea, no la luz de la fe, sino la sombra de la heterodoxia. Buscaron cualquier pequeña desviación de la doctrina oficial, cualquier frase que pudiera ser retorcida para justificar las acusaciones de fantasía, orgullo o incluso de pacto diabólico. Imagina el pánico que debía sentir o que sentían sus seguidores, al ver cómo sus palabras, que ella consideraba inspiradas por Dios, eran reinterpretadas y usadas en su contra. Cada milagro, cada experiencia mística, era analizada con una lupa que solo buscaba defectos y herejías ocultas. Y lo más escalofriante es cómo esta campaña de descrédito continuó incluso después de su muerte. La Inquisición no se detuvo ante la tumba. Los informes manipulados, las interpretaciones retorcidas de sus visiones, todo esto se consolidó para construir una imagen de Sor Úrsula que era diametralmente opuesta a la que había gozado en vida. El objetivo era claro: despojarla de su santidad, desautorizar su legado y, en última instancia, borrar su recuerdo de la mente de los fieles. No querían que se hablara de ella, que se venerara su tumba, que sus escritos se leyeran. Querían que el silencio cayera sobre su nombre como una losa. Aquí es donde te planteo la gran pregunta, que te hará cuestionar la naturaleza misma del poder. Cuando una institución tan poderosa como la Iglesia, que se proclama guía espiritual y moral, intenta, con tal ferocidad y secretismo, eliminar a uno de los suyos, a una figura de profunda devoción y milagros, ¿es su verdadero propósito proteger la pureza de la fe? ¿O es una maniobra calculada para proteger su propio poder, su autoridad incontestable y ocultar verdades incómodas sobre su propia fragilidad y control sobre las almas? ¿Qué es lo que la Iglesia temía realmente de Sor Úrsula Micaela? ¿Era la incorruptibilidad de su cuerpo una amenaza tan grande para el orden establecido que era preferible suprimirla antes que reconocer un poder que no podían controlar? Esto no es solo una historia de fe, es una historia de poder, de manipulación y de lo que sucede cuando la verdad, o al menos una verdad incómoda, se interpone en el camino de la autoridad. Y la historia de Sor Úrsula Micaela, la monja que la Iglesia quiso olvidar, es el más claro ejemplo de ello. El legado subterráneo y la persistencia del misterio. Te he contado cómo la Iglesia, con todo su poder y su influencia, intentó silenciar a Sor Úrsula Micaela, como sus milagros fueron retorcidos y su nombre arrinconado en los oscuros anaqueles de la historia. Imaginemos por un segundo que eres uno de esos poderosos inquisidores que creían haberla borrado para siempre. Te sentirías satisfecho, ¿verdad? Pensarías que la narrativa estaba bajo control, que el problema había sido resuelto. Pero la historia, amigo mío, tiene una forma peculiar de resistirse a ser manipulada. A pesar de todo ese esfuerzo monumental por borrarla, ¿cómo es posible que el legado de Sor Úrsula Micaela no solo haya sobrevivido, sino que haya desafiado el olvido durante siglos, emergiendo una y otra vez para recordarnos su existencia y su misterio? Es una paradoja que te obligará a cuestionar si el poder de la verdad es, en realidad, mucho más grande que cualquier intento de censura. La Inquisición y la jerarquía eclesiástica pudieron haber intentado quemar sus escritos o prohibir su devoción, pero no pudieron quemar la memoria de la gente, ni silenciar los susurros en las celdas del convento o en los hogares de quienes la veneraban. Piensa en esto como una corriente subterránea. Oficialmente, la historia de Sor Úrsula Micaela se congeló, se cubrió con una capa de silencio. Pero bajo esa superficie helada, la vida continuaba. Dentro del convento de las Clarisas de Alicante, las hermanas que habían compartido su vida con Sor Úrsula no olvidaron. Ellas sabían lo que habían visto, lo que habían sentido.
Te imaginas las conversaciones secretas, los recuerdos compartidos en voz baja, lejos de los oídos indiscretos de los censores. Esas historias, esos testimonios de primera mano, fueron la primera línea de defensa contra el olvido. No eran grandes manifiestos, sino la transmisión de una verdad personal, de fe viva, de un legado palpable. La resistencia al olvido no fue una gran rebelión, sino una serie de pequeños actos de fe. Algunas monjas, con riesgo de ser reprendidas o algo peor, copiaron sus escritos en secreto, preservando sus visiones y enseñanzas. Otros laicos, devotos de Sor Úrsula, mantuvieron viva su memoria en sus hogares, con pequeños altares ocultos o a través de la tradición oral, contando su historia a sus hijos y nietos. Se dice que incluso algunos clérigos, a pesar de las directrices oficiales, sentían una profunda admiración por ella y contribuyeron a mantener viva su llama, quizás con oraciones silenciosas o con la guarda de algún manuscrito valioso. Es un recordatorio de que, a veces, la verdadera fe y devoción encuentran caminos inesperados para sobrevivir, incluso cuando las instituciones intentan sofocarlas. Te preguntarás, ¿qué fuerza tan poderosa tenía esta mujer para inspirar tal lealtad, incluso post-mortem? Siglos más tarde, la historia de Sor Úrsula Micaela comenzó a resurgir de las cenizas. A medida que los tiempos cambiaban y el poder de la Inquisición menguaba, algunos historiadores y teólogos, movidos por la curiosidad o por la búsqueda de la verdad histórica, comenzaron a desenterrar los polvorientos archivos. Y allí, entre montones de documentos y legajos, comenzaron a encontrar referencias a esta monja incómoda. Pero el momento más impactante, sin duda, llegó con el redescubrimiento de su cuerpo. A lo largo de los siglos, en diversas ocasiones, se procedió a la exhumación de sus restos, siguiendo protocolos eclesiásticos. Y cada vez, la sorpresa era la misma: su cuerpo seguía incorrupto, desafiando el paso del tiempo, la humedad, los insectos, todo lo que normalmente reduce la carne a polvo. Este descubrimiento físico fue, para muchos, la prueba irrefutable de que la Iglesia había intentado suprimir una verdad. Porque, ¿cómo podrías explicar, si no era un milagro divino, que un cuerpo se mantuviera intacto después de cientos de años, con la piel flexible y las articulaciones sin rigidez? Este fenómeno, científicamente inexplicable, se convirtió en el grito silencioso de Sor Úrsula desde la tumba, una refutación contundente a todos los intentos de borrarla. De repente, su incorruptibilidad no era solo un signo de santidad, era un símbolo de resistencia. Era la voz de una mujer que, incluso muerta, se negaba a ser olvidada. Su cuerpo, preservado de forma sobrenatural, era el testamento viviente de su extraordinario legado y un desafío directo a la autoridad que había intentado silenciarla. Aquí te planteo una pregunta que te llevará a reflexionar sobre la naturaleza misma de la historia y la verdad. Si la verdad, a veces, puede encontrar su propio camino para emerger a la luz, incluso siglos después de haber sido deliberadamente sepultada por aquellos que tenían el poder de controlarla. ¿Cuántas otras historias como la de Sor Úrsula Micaela crees que aún esperan ser desenterradas, escondidas en archivos secretos, en tradiciones orales o en los rincones más oscuros del olvido? ¿Solo porque chocaban con los intereses de quienes querían controlar la narrativa y el poder? ¿Cuántos nombres de mujeres y hombres, cuyas vidas fueron extraordinarias, permanecen silenciados por miedo o por conveniencia institucional? La historia de Sor Úrsula no es solo la suya, es un espejo que nos muestra la fragilidad de la memoria oficial y la increíble resiliencia de la verdad, no importa cuán incómoda sea. Y te aseguro que hay muchas más. La incorrupta, misterio o advertencia. Piensa en todo lo que hemos descubierto sobre Sor Úrsula Micaela, una monja de profunda fe, con visiones y éxtasis que la elevaban a los cielos, y un cuerpo que desafía toda lógica humana al permanecer incorrupto a través de los siglos. Ahora, contrasta esto con el intento feroz de la Iglesia por silenciarla, por borrar su existencia, por manchar su reputación. Es una imagen desconcertante, ¿verdad? La historia de Sor Úrsula Micaela no es, en el fondo, solo el relato asombroso de una monja incorrupta, es una incómoda pregunta lanzada directamente a la propia Iglesia, una que resuena aún hoy.
¿Qué sucede? ¿Qué terrible desequilibrio se produce cuando la fe más pura se entrelaza con la política de poder y los milagros, en lugar de ser celebrados, se convierten en amenazas para la institución? Es una cuestión que te obliga a mirar más allá de lo evidente, a dudar de lo que se te ha contado. Desde el inicio, vimos cómo Sor Úrsula Micaela, una figura de devoción inquebrantable, fue vista primero como un faro de santidad, alguien a quien reyes y plebeyos acudían. Su espiritualidad era tan intensa, tan palpable, que se manifestaba en fenómenos que desafiaban la razón, levitaciones, estigmas y una comunicación con lo divino que la hacía una intermediaria entre los mundos. Te sentirías asombrado, quizás incluso intimidado, por la magnitud de su fe. Pero, ¿quién iba a imaginar que precisamente esa intensidad, esa santidad tan evidente, sería su perdición a ojos de la autoridad eclesiástica? El momento crucial, el punto sin retorno, fue el descubrimiento de su incorruptibilidad después de su muerte. Imagina el impacto, un cuerpo que se niega a descomponerse, que mantiene la frescura de la vida siglos después. Para los fieles, era el sello divino, la prueba irrefutable de que Úrsula Micaela era, sin duda, una santa. Pero para la Inquisición, para aquellos que veían el poder y el control como elementos clave de la fe, esto se convirtió en un arma de doble filo. La incorruptibilidad, un milagro tan glorioso, se transformó en el centro de una polémica feroz. ¿Por qué el milagro de Dios se volvió una amenaza para la Iglesia de Dios? Esa es la gran paradoja que te tiene que resonar. La Iglesia, en lugar de abrazar esta prueba viviente de lo sagrado, desplegó una campaña de desprestigio. Hablamos de un juicio secreto, de la manipulación de sus escritos, de la propagación de rumores que intentaban pintar a Sor Úrsula no como una santa, sino como una histérica, peor aún, como alguien influenciada por fuerzas malignas. Piénsalo, intentar borrar de la historia a una mujer cuyo cuerpo, por designio inexplicable, se negaba a desaparecer. Era un intento desesperado por controlar la narrativa, por silenciar una voz que, aun en la tumba, seguía hablando a través de un milagro innegable. La verdad, sin embargo, tiene una resiliencia asombrosa. A pesar de los esfuerzos por sepultarla, la historia de Sor Úrsula Micaela pervivió. Se transmitió en secreto, sus escritos se copiaron con sigilo, y su cuerpo incorrupto, redescubierto una y otra vez, se convirtió en un testamento silencioso de su legado y un grito mudo contra la injusticia. Así, la historia de Sor Úrsula Micaela no es solo un relato de fe, milagros y persecución, es una advertencia. Te revela cómo la fe, cuando se mezcla con el poder y el miedo al descontrol, puede llevar a actos de censura y manipulación. La incorruptibilidad de Sor Úrsula no es solo un fenómeno biológico fascinante, se convierte en un símbolo poderoso de resistencia. Es la prueba de que ni siquiera el intento más férreo de una institución poderosa puede borrar por completo una verdad que se niega a desaparecer. Su cuerpo intacto es un recordatorio tangible de que hay fuerzas que trascienden el control humano, y que la autenticidad, la verdad profunda, siempre busca su camino para emerger, sin importar cuánto se intente reprimirla. Es la voz de los olvidados, que desde el pasado nos interpela. Ahora, después de haber recorrido esta sorprendente historia, te hago una última y fundamental pregunta, una que quiero que te acompañe mucho después de que este vídeo termine. La próxima vez que escuches hablar de fe, de milagros, de figuras religiosas que la historia ha exaltado u olvidado, ¿te detendrás un momento a preguntarte qué más podría estar ocultándose bajo esa superficie oficial? ¿Qué otras verdades incómodas, qué otros nombres borrados, esperan ser desenterrados, desafiando las narrativas establecidas y revelando las complejas dinámicas de poder que a menudo se esconden detrás del velo de la santidad? Porque la historia de Sor Úrsula Micaela es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande, y la curiosidad por completarlo, ahora, depende de ti. Hoy, siglos después, el cuerpo de Sor Úrsula Micaela sigue intacto, como si el tiempo se negara a tocarla. ¿Fue un milagro? ¿Una señal? ¿O simplemente una historia que incomodaba demasiado como para recordarla? Lo cierto es que su vida, sus visiones y su legado continúan desafiando la lógica. Y quizás, también, nuestra fe.
Déjame en los comentarios. ¿Crees que fue realmente una santa olvidada? ¿O una verdad que alguien quiso enterrar? Si te impactó su historia, suscríbete y comparte este video. Porque hay más historias como esta, que aún siguen esperando ser contadas.